Podés elegir una gran empresa y aún así hacer una mala inversión. Y ese error es mucho más común de lo que parece. Porque mucha gente cree que alcanza con encontrar un negocio brillante, una marca fuerte y una compañía que parece invencible. Pero en el mercado no alcanza con que la empresa sea excelente. También importa cuánto pagas y, sobre todo, en qué momento entras. Porque una empresa extraordinaria puede seguir creciendo durante años y aún así dejarte atrapado en una inversión mediocre si entraste demasiado caro. Tal vez dentro de una década ese negocio sea más grande, rentable y valioso. El problema es que entre el precio que pagaste hoy y ese futuro mejor puede haber una espera larga, incómoda y muy distinta de la que imaginabas. Y ahí muchos descubren que no se volvieron holders por convicción, sino porque el mercado no les dejó otra salida elegante. Recién después de entender esto aparece una de las lecciones más importantes del mundo de las inversiones. Entre una buena empresa y una buena inversión hay una diferencia enorme. Y esa diferencia casi siempre tiene nombre propio, el precio. Entonces sí vale la pena mirar cómo piensa el inversor principiante. Porque cuando alguien da sus primeros pasos en el mercado, suele buscar compañías conocidas, empresas que ve todos los días, marcas que consume y negocios que transmiten fortaleza, crecimiento y prestigio. Ahí aparece el error que comete mucha gente. Confundir admiración con oportunidad. Una empresa les gusta, el mercado habla maravillas de ella, la narrativa se vuelve cada vez más seductora y, casi sin notarlo, empiezan a convencerse de que pagar caro no importa tanto. En ese punto dejan de analizar la inversión con frialdad y empiezan a perseguir una historia. Y eso pasa mucho más de lo que parece, porque el mercado está lleno de relatos atractivos. Empresas que supuestamente van a dominar el futuro, sectores que prometen transformar el mundo, líderes que parecen irrepetibles y negocios que crecen tan rápido que generan la sensación de que cualquier precio está justificado. Y cuando una idea se instala con fuerza, el precio empieza a subir no solo por los resultados reales del negocio, sino también por las expectativas, por el entusiasmo colectivo y por la necesidad de no quedarse afuera. Y ahí es donde el inversor principiante suele entrar tarde, justo cuando la empresa ya convenció a todos, cuando el optimismo ya quedó metido dentro del precio y cuando el mercado dejó de analizar el negocio con distancia para empezar a empujar el entusiasmo cada vez más arriba. Y ese detalle cambia todo. Porque una acción no es una medalla que premia a la mejor empresa. Una acción es una inversión. Y toda inversión depende de cuánto pagas hoy por los beneficios que esperás recibir mañana. Ahí entramos en una de las ideas centrales del pensamiento inversor serio, la diferencia entre precio y valor. Son dos cosas distintas, aunque mucha gente las mezcle como si fueran lo mismo. El precio es lo que el mercado te pide hoy. Es el número que ves en pantalla, la cotización, la cifra concreta que tenés que pagar para comprar una acción. El valor, en cambio, tiene que ver con lo que ese negocio realmente vale en función de su capacidad de generar ganancias, de producir caja, de crecer con rentabilidad y de sostener ese rendimiento en el tiempo. Es una estimación, no un número exacto y perfecto. Pero aún así es la pregunta correcta. No cuánto cuesta, sino cuánto vale. Y esta diferencia cambia por completo la forma de invertir. Porque una empresa puede tener un precio altísimo y un valor menor al que el mercado le asigna. Y en ese caso, aunque el negocio sea excelente, la inversión puede ser pobre. También puede pasar lo contrario. Una empresa buena, o incluso muy buena, puede atravesar un momento de pesimismo en bolsa, cotizar a un precio razonable o deprimido y transformarse en una oportunidad muy superior. Por eso algunos de los inversores más respetados de la historia insistieron tanto en esta idea. No porque fuera elegante, sino porque es decisiva. Warren Buffett ayudó a popularizar un principio que parece simple, pero que es mucho más profundo de lo que suena. El precio es lo que pagás. El valor es lo que recibís. Y aunque esa frase se repite muchísimo, lo importante no es citarla, sino entender lo que implica. Significa que el mercado puede ofrecerte grandes negocios a precios absurdos y también puede ofrecerte negocios razonables a precios atractivos. Tu trabajo como inversor no es enamorarte de la empresa. Es evaluar la relación entre lo que pagás y lo que obtenés. Este punto suele incomodar porque va en contra de la intuición. En la vida cotidiana, si algo es mejor, solemos aceptar que salga más caro. Un auto mejor cuesta más, un barrio mejor cuesta más y un producto premium cuesta más. Y eso es normal.
El problema es que en inversión no alcanza con que algo sea mejor. Tiene que ser mejor en relación con lo que estás pagando. Porque si el precio ya descuenta un futuro perfecto, entonces cualquier pequeña decepción puede hacer mucho daño. Pensemos esto con calma. Supongamos que existe una empresa extraordinaria. Tiene una marca sólida, clientes fieles, crecimiento constante, márgenes altos, deuda controlada y una gestión impecable. Hasta ahí, todo perfecto. Ahora imagina que el mercado se entusiasma tanto con esa compañía que empieza a pagar un precio desproporcionado. Un precio que asume que va a seguir creciendo a gran velocidad durante muchos años, sin errores, sin competencia agresiva, sin cambios en el contexto y sin tropiezos de ejecución. En ese momento, la inversión deja de depender solo de que la empresa siga siendo buena. Ahora depende de que sea casi perfecta. Y eso ya es mucho más exigente. Ahí aparece uno de los grandes malentendidos del mercado. Mucha gente cree que, si una empresa sigue creciendo, el inversor necesariamente gana dinero. Y no siempre es así. Porque si el crecimiento real termina siendo menor al crecimiento que el precio ya anticipaba, la acción puede rendir mal incluso aunque el negocio siga siendo excelente. La empresa cumple. El problema es que el inversor pagó como si fuera a cumplir todavía más. Dicho de otro modo, cuando compras muy caro, no solo compras una empresa. Compras expectativas, compras optimismo y compras una proyección exigente. Y cuanto más alto es el precio, menos margen tenés para equivocarte. Por eso los grandes inversores no empiezan mirando el ticker. No empiezan preguntando qué acción subió más ni qué empresa está de moda. Empiezan por otro lado. Primero tratan de entender el negocio, qué vende, cómo gana dinero, qué ventaja tiene frente a la competencia, qué riesgos enfrenta, qué tan predecibles son sus resultados, qué calidad tiene su management y qué capacidad real tiene de sostener o aumentar sus beneficios. Después intentan aproximarse a su valor. Y recién ahí miran el precio. Ese orden importa muchísimo porque cambia la mentalidad por completo. El inversor principiante suele hacer lo contrario. Primero mira el precio, o el gráfico, o la fama de la empresa. Después escucha la historia que el mercado cuenta sobre ella. Y recién al final, si es que llega, intenta entender el negocio. Pero en ese camino ya viene sesgado. Ya quiere justificar la compra, ya está buscando motivos para convencerse y ya no está analizando con distancia, sino con deseo. Pensar como inversor real exige invertir ese proceso. Exige empezar por la realidad económica del negocio, no por la excitación del mercado. Obliga a preguntarse si la empresa genera valor de verdad. Te exige estimar, aunque sea de manera aproximada, cuánto podría valer ese negocio bajo supuestos razonables. Y exige tener la disciplina de decir no cuando el precio está demasiado inflado, aunque la empresa sea fantástica y aunque todo el mundo la admire. Eso es difícil, porque va en contra de la presión social del mercado. Cuando una acción sube mucho, aparecen titulares, comentarios, análisis, videos y conversaciones que refuerzan la sensación de que quedarse afuera es un error. Pero muchas veces el verdadero error es entrar sin margen de seguridad, entrar cuando ya todo el mundo está convencido y entrar cuando el precio no deja lugar para una rentabilidad sensata. Acá conviene usar una comparación simple, porque ayuda a bajar esta idea a tierra. Imagina un excelente departamento. Buena ubicación, construcción sólida, barrio atractivo, demanda estable, sin problemas estructurales, con potencial de revalorización y con posibilidad de alquilarlo bien. Todo eso lo convierte en un gran activo. Ahora bien, si ese departamento vale 200.000 y vos pagás 400.000, ¿sigue siendo una gran inversión? No. Sigue siendo un gran departamento, pero ya no es una buena decisión financiera. Y esto es importante, porque el activo no cambió. Sigue siendo bueno. Lo que cambió fue la relación entre el valor y el precio. Y eso alcanza para transformar una compra razonable en una mala inversión. En el mercado pasa exactamente lo mismo, solo que como todo está representado por pantallas, gráficos y narrativas, se vuelve menos intuitivo. La gente acepta mucho más fácilmente pagar de más por una acción que por un inmueble. Si alguien te dijera que pagó el doble por un departamento respecto de su valor real, enseguida verías el problema. Pero cuando se trata de acciones, como la empresa es admirada y como el futuro parece brillante, muchos inversores dejan de hacerse esa pregunta básica. ¿Estoy pagando un precio razonable?
Y acá hay algo todavía más sutil. A veces pagar caro no destruye la inversión de inmediato. A veces la empresa sigue creciendo durante años y el precio se sostiene. Eso confunde todavía más a quienes están mirando desde afuera. Piensan que el múltiplo no importa, que la calidad justifica cualquier precio y que los viejos criterios quedaron obsoletos. Pero ese razonamiento suele funcionar hasta que deja de funcionar. Y cuando el mercado reajusta expectativas, el golpe puede ser fuerte. No porque el negocio haya colapsado, sino porque la euforia se desinfló. Eso explica por qué hay inversores que compran empresas excelentes y, sin embargo, obtienen resultados decepcionantes durante largos periodos. No eligieron mal el negocio. Eligieron mal el momento y el precio. Y esa distinción vale oro, porque te obliga a pensar en términos más completos. No alcanza con tener razón sobre la calidad de una compañía. También tenés que tener razón sobre lo que pagás por ella. Por eso el objetivo no es encontrar empresas famosas. Tampoco es perseguir lo que mejor suena en una conversación. El objetivo es encontrar buenos negocios a precios razonables. Y si son excelentes negocios a precios razonables, mejor todavía. Pero la calidad sola no alcanza. Una gran empresa comprada a cualquier precio puede convertirse en una inversión mediocre. En cambio, una muy buena empresa comprada con criterio puede darte resultados mucho más sólidos. Acá también conviene ser honestos con otro punto. El valor de una empresa no se puede calcular con una precisión matemática perfecta. No existe una fórmula mágica que te diga exactamente cuánto vale cada acción. Siempre hay supuestos, siempre hay incertidumbre y siempre hay margen de error. Pero justamente por eso el precio importa todavía más. Porque si vos sabés que tu estimación nunca será perfecta, entonces necesitas un colchón. Necesitas no pagar como si todo fuera a salir ideal. Necesitas margen de seguridad. Ese concepto, que a veces parece técnico, en realidad es profundamente humano. Significa reconocer que uno puede equivocarse, que el futuro puede no salir como esperás y que incluso un gran negocio puede enfrentar problemas. Invertir bien no consiste en adivinar el mañana con exactitud, sino en construir decisiones que no dependan de un escenario perfecto para salir bien. Entonces, cuando alguien madura como inversor, deja de preguntarse solamente si la empresa es buena. Empieza a hacerse preguntas mejores. ¿Qué parte de ese optimismo ya está metida en el precio? ¿Qué rentabilidad futura justifica esta evaluación? Si está comprando negocio o entusiasmo colectivo y si hay margen para que esa inversión dé un buen resultado incluso si las cosas salen bien, pero no de manera extraordinaria. Ese cambio de preguntas marca una diferencia enorme. Porque te saca del lugar del consumidor admirado y te lleva al lugar del inversor racional. Como consumidor, vos podés amar una marca. Como inversor, necesitas evaluar si esa marca está a un precio que tenga sentido. Son dos planos distintos. Y mezclar esos planos suele salir caro. De hecho, una de las señales más claras de madurez inversora aparece cuando una persona es capaz de decir algo que al principio le resulta incómodo. Esta empresa es excelente, pero hoy no la compraría. Eso muestra disciplina, muestra criterio y muestra que ya no está persiguiendo nombres, sino valor. Y esto también ayuda a desarmar otra ilusión bastante extendida, la idea de que invertir bien es simplemente comprar lo mejor. No. Invertir bien es asignar capital de forma inteligente. Y eso implica evaluar calidad, sí, pero también valuación. Implica entender el negocio, pero también el precio. Supone reconocer que una compañía maravillosa puede no ser una oportunidad maravillosa si el mercado ya la llevó demasiado lejos. A largo plazo, esta idea protege al inversor de muchos errores costosos. Lo protege del entusiasmo desmedido, de comprar por imitación, de confundir consenso con oportunidad y, sobre todo, de una trampa muy silenciosa, que es pagar por certeza algo que en realidad sigue siendo incierto. Porque al final del día eso es lo que sucede cuando un activo se vuelve demasiado caro. El mercado empieza a comportarse como si el futuro estuviera garantizado. Y en inversión esa es una suposición peligrosa. No hay futuros garantizados. Hay probabilidades, hay escenarios más favorables y menos favorables, y hay negocios mejores y peores. Pero no hay certezas absolutas. Y cuando el precio se construye como si las hubiera, el riesgo aumenta aunque el negocio sea brillante. Por eso esta lección, aunque parece sencilla, cambia la manera de mirar el mercado.
Te obliga a frenar antes de comprar, te obliga a separar la empresa de la inversión y te obliga a entender que una acción no es buena o mala en sí misma. Todo depende de cuánto vale y de cuánto estás pagando por ella. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando se enuncia, es enorme cuando se aplica. Entonces la próxima vez que veas una empresa espectacular, una marca fuerte, un negocio que parece invencible y una historia que entusiasma a todo el mundo, conviene hacerse una pausa. No para negar su calidad ni para llevarla contra por deporte, sino para formular la pregunta correcta. ¿Es una gran empresa? Puede ser. Pero la pregunta decisiva es otra. ¿Es una gran inversión al precio actual? Invertir no se define como la búsqueda de empresas perfectas. Consta en identificar brechas de valor frente al precio y exige no pagar cualquier monto por la calidad, por muy atractiva que resulte. Consiste en entender que el mercado puede admirar correctamente una empresa y, al mismo tiempo, valorarla de forma exagerada. Y cuando uno comprende eso, empieza a mirar el dinero de otra manera. Ya no como una herramienta para perseguir lo que suena mejor, sino como capital que debe asignarse con criterio, con calma y con lógica. Ahí es donde la inversión deja de ser una apuesta emocional y empieza a convertirse en una decisión racional de largo plazo. Y esa diferencia, aunque no siempre se nota en el corto plazo, es la que termina separando a quienes simplemente participan del mercado de quienes realmente aprenden a pensar como inversores. Porque entender el dinero es el primer paso para ser verdaderamente libre. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.